semana hemos visto lo que es la estructura organizacional, ¿no es cierto? Y les había mencionado que existen, o la estructura organizacional está conformada por 3 elementos, los cuales son el elemento de complejidad, que tiene que ver con la división del trabajo, y para que, digamos, se entienda un poco más, tiene que ver con la distribución de funciones, es decir, división de actividades, y eso lo plasmamos en un organigrama, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con el tema de complejidad. El segundo elemento de una estructura organizacional es la formalización, que tiene que ver con los documentos que ordenan o rigen el comportamiento de las personas dentro de la empresa. Entonces, justamente hoy día vamos a hacer mención a este segundo elemento, o sea, seguimos en lo que es la estructura de una organización, pero ahora vamos a hablar de esos documentos, ¿no es cierto?, que rigen el comportamiento de los trabajadores en una empresa, y esos documentos tienen que ver con el elemento de la formalización, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a concentrarnos en la elaboración de un manual de funciones y cuáles son los objetivos que se pretenden lograr con este curso, el curso de hoy día. Es que cada uno de ustedes entiendan con claridad qué es un manual de funciones. Muchas veces confundimos, ¿no? Como hay otros documentos en la empresa, como el manual de procedimientos, manual del empleado, reglamento interno, en fin, a veces uno confunde. Entonces, queremos que esta tarde ustedes entiendan qué es un manual de funciones. Además, lo que se pretende es que comprendan la importancia y la utilidad del manual de funciones. En empresas, sobre todo pequeñas y medianas, no se le da la importancia que amerita a este documento. Entonces, es importante que ustedes, que van a ser del área o van a ser profesionales, ¿no?, licenciados en el área empresarial, entonces es importante que comprendan su importancia y su utilidad. Incluso pueden llegar ustedes a especializarse en esta área, que es de sistemas, y puedan ustedes contribuir elaborando estos documentos. También es importante que ustedes identifiquen los elementos componentes de un manual de funciones, comprendan la estructura de la descripción de cargos dentro de un manual de funciones y conozcan la metodología para la elaboración de un manual de funciones, es decir, cómo se elabora el manual de funciones dentro de una empresa. Entonces, vamos a comenzar aclarando qué es un manual de funciones. Entonces, decimos que este documento es un poderoso instrumento de información. O sea que a través de este documento podemos nosotros contar o podemos nosotros manejar bastante información sobre todo lo que se realiza en una empresa. Y también es un poderoso instrumento de comunicación dentro de la organización. Como está escrito lo que cada función o cada cargo debe realizar dentro de la empresa, entonces nosotros podemos utilizar este documento para comunicar a nuestros empleados lo que tienen que realizar dentro de la organización y de esa forma mantener un orden también, ¿no?, en lo que se haga. Entonces, no hablamos de un simple instrumento, sino realmente cuando tomamos conciencia y apreciamos la importancia y los beneficios que ofrece este documento, realmente se convierte en un poderoso instrumento de información y comunicación dentro de la organización. Entonces, la pregunta de muchos puede ser, ¿y por qué es importante al final? O sea, aparte de, digamos, ¿no?, ser o servirnos para la comunicación, o aparte de contener bastante información, ¿por qué tendríamos que darle importancia a este documento? ¿Y cuáles son las utilidades o cuál es la utilidad de este documento? Entonces, vamos a ir viendo algunos beneficios o algunas utilidades del manual de funciones. Como por ejemplo, se tiene que el manual de funciones establece con claridad las responsabilidades y las obligaciones de cada uno de los cargos de una empresa. Entonces, a través de este documento, nosotros vamos a tener establecido, ¿no?, de manera clara cuáles van a ser las responsabilidades de los distintos cargos de una empresa y cuáles van a ser las obligaciones de los distintos cargos. Entonces, las personas que ocupen dichos cargos van a contar con esa información de manera clara a través del manual.
Fomenta el orden. Hemos visto que cuando hablamos de diseñar la estructura de una empresa u organizar una empresa, estamos nosotros hablando de ordenar la empresa, ¿no es cierto? Hacer que todo se lleve de manera ordenada, que las personas trabajen ordenadamente, que las funciones, las actividades se realicen de manera ordenada. Entonces, todo es obviamente con el objetivo de la eficiencia y este documento logra ese fin, ¿no es cierto? O sea que nos va a fomentar el orden en lo que se haga dentro de la empresa. También presenta una visión general de la empresa, porque si nosotros analizamos el documento, vamos a poder comprender, ¿no? Qué es lo que realmente se hace en toda la empresa. Entonces vamos a tener una noción general, una noción clara de todas las actividades realizadas dentro de la empresa a través de sus distintos cargos, ¿no? Evita la duplicidad de funciones y este es un beneficio o una utilidad bastante importante porque muchas veces dentro de la empresa vamos cometiendo el error de hacer algo que no nos corresponde hacer. Y obviamente dos personas o más personas hacemos lo que no deberíamos hacer y estamos perdiendo tiempo. Y ustedes saben que el tiempo que trabajamos en una empresa nos pagan, o sea que el tiempo es plata para la empresa. Entonces, si yo estoy duplicando innecesariamente, ¿no? Actividades, entonces le estoy haciendo perder plata a la empresa, ¿no? Entonces, a través del manual podemos orientarnos qué tengo que hacer yo en este cargo, qué tiene que hacer mi colega en ese cargo y por ende cada uno tiene que hacer lo suyo y no cometer el error, ¿no? De duplicar funciones, ¿ya? También una gran utilidad de este documento es que logra la estandarización en el trabajo. Lo que algo les mencionaba la anterior semana y les decía que gracias, ¿no? A estos documentos está escrito lo que uno tiene que hacer en cada cargo. Y si yo, por ejemplo, Soraya Carrasco, me voy de la empresa, no quiere decir que lo que yo hacía se va conmigo, sino que esa información se queda de lo que se hacía en el cargo que estoy desocupando y el que venga a reemplazarme va a poder realizar lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque está escrito en un documento qué es lo que debe realizarse en dicho cargo. Cosa que si no existe, obviamente muchas de las actividades o funciones que uno realiza, como no hay nada escrito, uno se lleva pues consigo mismo al retirarse de la empresa, ¿no? Y en la empresa tienen que estar como que investigando, descubriendo qué es lo que yo hacía, digamos, ¿no? Entonces el documento nos permite esa estandarización. Ayuda en la planificación porque el documento del manual de funciones nos va a apoyar en el logro de los objetivos que nos hemos trazado en la planificación. Todo lo que vayamos a poner en el manual de funciones es con el objetivo de ser eficientes en el alcance de las metas, la misión, la visión que nos hayamos trazado en la empresa y los objetivos, ¿no? Ayuda en la dirección porque vamos a poder ejecutar lo que tenemos que hacer y está escrito, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? En el documento del manual de funciones. Entonces nos facilita la etapa de dirección o ejecución y nos ayuda en el control de la empresa porque a través de esos documentos podemos hacer un seguimiento, ¿no? De las actividades que se están realizando dentro de la empresa. Y también podemos hacer una evaluación, ¿no? Al personal de la empresa en base al manual de funciones. Otra utilidad es que asegura la continuidad de las prácticas, que tiene que ver con la estandarización también, ¿no? O sea que no importa si las personas rotamos, ¿no? En la empresa, bueno, entre comillas, ¿no? No importa, pero el documento permite que los que vengan a reemplazarnos puedan seguir haciendo lo que se tiene que hacer en cada cargo, ¿ya? Resuelve los problemas de superposición de funciones, superposición de autoridad y responsabilidad. A veces, como no está claro, la autoridad queremos tenerlas todos, pues no. Entonces hacemos cosas o tomamos decisiones o realizamos actividades que no nos competen, ¿no? Y de pronto yo estoy asumiendo el rol del jefe, ¿no? Y yo no soy jefe. Entonces, si yo soy operativa, no tendría que estar realizando funciones de un jefe. Y lo mismo, ¿no? El jefe no puede estar realizando funciones de un operativo porque no está en su cargo, ¿no? Entonces, si sucede ese tipo de situaciones, donde estamos haciendo lo que no nos corresponda y sobre todo los subordinados estamos
pasando por encima de nuestros jefes, ¿no es cierto? Entonces eso podemos resolver con el manual de funciones porque es cuestión de ubicarse, ¿no? En mi manual no va a estar escrito que yo tengo que hacer cumplir funciones del jefe, ¿no? Entonces se soluciona el problema con la información que está en el manual. Facilita el proceso de reclutamiento. Sabemos, ¿no es cierto?, que el reclutamiento es buscar candidatos, ¿no?, para ocupar puestos dentro de nuestra empresa, y el perfil lo podemos obtener del manual de funciones. Y facilita el proceso de inducción de los nuevos empleados. Yo tengo que orientar a mis nuevos empleados, o sea, tengo que enseñarles o tengo que informarles qué es lo que tienen que hacer, ¿no es cierto? Entonces, el documento del manual nos permite hacer esta inducción de manera más rápida, inclusive, porque no necesariamente en horario en el tiempo que va a estar dentro de la empresa va a informarse. Puede informarse fuera del horario. Yo le doy el documento y puede leerlo, ¿no?, en un momento que no necesariamente sea en su horario laboral, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que estas son algunas, les decía, de las utilidades, beneficios y por ende que le dan importancia, ¿no?, al documento llamado Manual de Funciones, ¿ya? Bien, ¿qué contiene un manual de funciones? Entonces, este documento tiene ciertos elementos que sí o sí debe contenerlos, pues, ¿no? Por ejemplo, un elemento que tiene que tener este documento es su carátula. Es como hablar de un libro, ¿no? Entonces, tiene que tener su carátula, tiene que tener un listado de estos puntos que viene a ser el contenido del manual de funciones, va a tener un índice donde va a estar el contenido con su respectiva página, una introducción donde bueno, esto puede ser una plana, ¿no?, o media plana, pero donde nos indiquen cuál es el objetivo del manual de funciones, nos hablen un poco acerca de la empresa también, ¿no? Puede tener instrucciones para su uso, porque a veces el orden del cuerpo principal que vamos a ver a continuación varía. Entonces, para que no estemos perdidos buscando información en el manual, podemos nosotros poner instrucciones, ¿no? Informar dónde están cada una de las partes del manual. Y lo que es esencial, o sea, la esencia, ¿no?, del manual de funciones es el cuerpo principal. El cuerpo principal está conformado por 3 partes que debemos nosotros desarrollarlas. Por un lado, la descripción de cargos, que vamos a ver más adelante en qué consiste. Luego tenemos los formularios que se manejan en los distintos cargos. Y si vemos por conveniente, podemos desarrollar un glosario de términos técnicos. O sea, sabemos, ¿no?, lo que es un glosario, y en las empresas o en determinados cargos hasta utilizamos términos en inglés, digamos, ¿no? Entonces ponemos el significado para que no quede la duda, ¿no?, en algunos empleados de qué es esto y por ende no lo hagan. Entonces, vamos a ir viendo las partes del cuerpo principal. La luz, perdón. Entonces, nos vamos a concentrar en el cuerpo principal, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo este punto, el 6.1, que es la descripción de cargos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la estructura de este punto? O sea, de la descripción de cargos. Entonces, la descripción de cargos es lo que debemos realizar nosotros para cada uno de los cargos según el organigrama que tenga la empresa. Entonces, si la empresa en el organigrama tiene 20 cargos, nosotros debemos desarrollar la descripción de cada uno de esos 20 cargos, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esta descripción del cargo? Entonces, tiene que tener estos componentes. Un encabezado, vamos a ver más adelante en qué consiste, la identificación del cargo, las relaciones del cargo, el objetivo del cargo, la descripción de funciones, donde va a estar la función general, las funciones específicas y las funciones alternativas. Va a tener los requisitos para el desempeño del cargo
y un pie de página, ¿ya? Entonces, todos estos componentes vamos a ir desarrollándolos en lo que es la descripción del cargo para cada uno de los cargos de la empresa. Y se presentan esos elementos en este formulario, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar con un ejemplo, ¿ya? Entonces, yo quiero que vean nada más el global, ¿no? O sea, cómo se ve la descripción de un cargo. Entonces, este es el formulario que contiene esos elementos que los hemos ido mencionando. Entonces, para cada uno de los cargos voy yo diseñando, desarrollando este formulario, ¿ya? Bien, entonces, para que quede claro, voy a compartir con ustedes un ejemplo de lo que es la descripción del cargo. Entonces, ustedes pueden visualizar, ¿no es cierto? Tenemos nosotros nuestro formulario que tiene que tener un encabezado, decíamos. Entonces, fíjense, el encabezado de la descripción del cargo va a tener el logotipo de la empresa, va a tener el título del manual a cual hacemos referencia, en este caso, manual de funciones, y en el encabezado también ponemos la fecha de emisión del documento, es decir, cuándo se ha puesto en vigencia el documento, ¿ya? Número de actualizaciones en caso de que hayamos realizado algunas actualizaciones al documento. La anterior semana mencionábamos, ¿no?, que es necesario ir actualizando estos documentos cuando existen cambios importantes, ¿no? O una vez cada 6 meses es bueno ir revisando y viendo si hay que hacer alguna modificación, ¿no?, alguna descripción del cargo o al manual de procedimientos también. Entonces, si habríamos hecho una actualización, ponemos aquí 1. Si habríamos hecho ya 3 actualizaciones al documento, ponemos 3. Y las páginas, ¿no? Entonces, en este caso, como es una sola página, entonces ponemos página 1 de 1, ¿ya? Luego pasamos a la identificación del cargo, donde debemos poner nosotros el nombre del cargo tal cual se encuentra en el organigrama. Si en el organigrama de la empresa el cargo es denominado docente, entonces nosotros ponemos en la descripción del cargo para el manual de funciones el nombre de docente. No podemos modificar. No puedo poner aquí yo, por ejemplo, nombre del cargo facilitador o maestro o profesor, digamos, no, porque si en el organigrama dice docente y yo pongo otro nombre, así sea sinónimo, ¿no?, de docente, si yo pongo otro nombre puede generar confusión. Y de pronto alguien que está buscando el manual de funciones del docente ve que dice maestro, facilitador o lo que fuera y piensa que no se refiere al docente. Entonces va a perder tiempo, vamos a perder eficiencia por nada más, ¿ya? Entonces se copia tal cual el nombre que está en el organigrama. Nivel jerárquico, también tenemos que poner en la identificación del cargo a qué nivel jerárquico corresponde ese cargo. Entonces, en el ejemplo, el docente ocupa el nivel jerárquico operativo. ¿Por qué? Porque los docentes dentro del área académica somos operativos, ¿ya? Entonces ponemos nivel operativo. Si habláramos de, no sé, del jefe de los docentes, o sea, el coordinador, ¿no?, del área empresarial, por ejemplo, entonces ponemos nombre del cargo, coordinador del área empresarial, o como esté, ¿no?, en el organigrama. Nivel jerárquico, ya podemos poner jefatura, ¿cierto? Nivel de jefatura, entonces ya no es un nivel operativo. Si hablamos de un gerente, entonces podemos poner ya nivel funcional o nivel de gerencia, ¿no? Y si es el gerente general, entonces ponemos nivel ejecutivo. Entonces, identificamos, ¿no?, a qué nivel jerárquico corresponde el cargo que estamos nosotros desarrollando. Pasamos a otro componente, las relaciones del cargo, donde debemos identificar qué cargo es el jefe inmediato, en este caso del docente. Entonces, no estoy hablando de las personas, ¿ya? Estoy hablando de cargos. Entonces, jefe inmediato, pero el cargo ponemos de que está de manera directa por encima del docente. En este caso, bueno,
Este es un ejemplo nada más, ¿no? Tendría que ser coordinador del área empresarial, pero como estamos nosotros haciendo del docente en general, entonces ponemos dirección académica, ¿ya? O sea, no estoy hablando de docentes del área empresarial nada más, ¿no? Entonces, como es general este manual, entonces ponemos aquí el jefe directo, dirección académica. También ponemos los cargos que están de manera directa por debajo del cargo de docente. Entonces, a eso se refiere con subordinados directos. Entonces, en este caso, tendríamos al auxiliar de docencia. Algunos docentes y en algunas materias, ¿no? Se tienen auxiliares como ayudantes, ¿no? De docencia. Entonces, ellos vendrían a ser los subordinados del docente. Entre paréntesis les aclaro que los estudiantes son clientes, o sea, no están dentro del organigrama de la universidad. Y no por ser esta universidad, sino en cualquier universidad, ¿no? Entonces, y en cualquier colegio y demás. Los estudiantes son clientes, ¿ya? Por eso no está como subordinados directos. Estamos hablando aquí de una manera formal, establecida en la estructura de la empresa, ¿ya? Bien, entonces solo tendríamos al auxiliar. Pasamos a otro componente de la descripción, que es el objetivo del cargo. Entonces nosotros debemos establecer cuál es el objetivo más importante que se pretende lograr con el cargo. Entonces, si hablamos de un vendedor o del cargo de ventas, perdón, tendríamos que identificar cuál es el objetivo más importante del cargo de ventas. Si hablamos del cargo de no sé, pues atención al cliente, tendríamos que identificar cuál es el objetivo más importante del cargo de atención al cliente. En este caso, como estamos hablando del cargo de docente, pongo yo, ¿no? Como es un ejemplo, que el objetivo más importante que se pretende lograr en ese cargo es formar profesionales competitivos, comprometidos con la sociedad, capaces de solucionar problemas del entorno en base a principios y valores. Entonces, en una frase corta, estoy poniendo el objetivo más importante del cargo. Y pasamos al punto 5, que es la descripción de funciones. Entonces, les decía que en este punto nosotros debemos ya plasmar la función general, las funciones específicas y las funciones alternativas del cargo. Entonces, como función general, debemos nosotros identificar una función que englobe, ¿no?, a las otras funciones. Por eso se habla de una función general. Es preguntarnos qué es lo que se hace en el cargo, pero de manera general. Es como en el cargo de ventas, en general, ¿qué es lo que se debe hacer? Vender, ¿no es cierto? En el cargo de atención al cliente, por ejemplo, ¿qué es lo que se debe realizar, ¿no? De manera general, se debe atender al cliente, pues, ¿no? En el cargo del docente, su función general podría ser expresada con una palabra también, que sería enseñar, ¿no? Pero podemos también expresar la función general con una frase un poco más elaborada, ¿no? Entonces, en este caso ponemos ejecutar de manera correcta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esa es la función general de un docente. Pero si nosotros nos preguntamos, pero ¿qué significa, no? Ejecutar, o sea, ¿qué tengo que hacer yo para ejecutar de manera correcta el proceso de enseñanza, aprendizaje? Entonces la respuesta está dada en las funciones específicas. Entonces, ¿qué significa ejecutar de manera correcta el proceso de enseñanza-aprendizaje? Significa que yo tenga que realizar todas estas funciones específicas. En las funciones específicas nosotros debemos plasmar ya de manera concreta, de manera, como dice su nombre, específica, ¿no? Cada actividad que yo debo realizar en el cargo, yo siendo parte del cargo, ¿no? Entonces, en el caso del ejemplo, ponemos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debe realizar un docente? ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es su función específica? Preparar los temas del programa analítico de la asignatura. La universidad nos da el programa, nosotros debemos preparar los temas, ¿no es cierto? Otra función concreta específica del docente es explicar los temas a los estudiantes. Otra función, realizar actividades académicas. Otra función, evaluar el aprendizaje de los estudiantes.
Y así vamos identificando todas las funciones específicas que tiene que realizar el docente. Lo propio para los distintos cargos que tengamos nosotros que realizar su manual de funciones, pues, ¿no? Vamos identificando cada una de las funciones concretas, específicas que se deben realizar, ¿ya? Y pasamos a las funciones alternativas. Este punto no está contemplado en muchos formatos, por así decir, de manuales de funciones. Pero yo considero que es importante poner también las funciones alternativas porque son funciones, como su nombre indica, opcionales, alternativas. Si se puede y si desea el que ocupa el cargo, puede realizar. Pero si no se puede por falta de tiempo o por lo que fuera, o no desea el que ocupe el cargo, no las realiza y no hay ningún problema porque son alternativas. No es lo mismo que hablar de funciones específicas que son obligatorias, ¿no? En cambio, las alternativas son opcionales, ¿ya? Y ustedes dirán, pero si son opcionales, ¿para qué ponemos, digamos, no? O sea, que se quede nomás con las funciones específicas y listo, digamos, ¿no? Es que a veces, cuando no se pone, cuando no se aclara qué funciones son alternativas, se puede interpretar la empresa, ¿no? Puede interpretar que esas funciones son obligatorias también y pueden surgir problemas, ¿no es cierto? O el empleado también, pues no, de pronto no realiza una de estas funciones y le llaman la atención y le dicen, ¿por qué no ha hecho? Digamos, ¿no? Se están quejando los clientes y usted no ha realizado o no ha dado o no sé qué, y de pronto uno no tiene cómo justificarse, ¿no? Y de pronto uno dice, pero es que no dice en mi manual, por ejemplo. Pero pueden decirle la empresa, pero se supone, ¿no? Y entramos en las suposiciones y ese es un error también. Entonces, para evitar ciertos conflictos, que pueden existir por nada más, es mejor poner por escrito y así mantenemos, ¿no? Un orden también en esto. Entonces, por ejemplo, en el caso del docente, una función alternativa puede ser aceptar trabajos retrasados, o sea, fuera de fecha. Entonces, mi función específica, obligatoria, es que yo debo realizar actividades académicas para que los estudiantes las desarrollen, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que el docente fija pues un tiempo, un plazo. Entonces, si el docente cierra el plazo y ya no recibe actividades, está bien, pues, ¿no? O sea, porque es un tema de disciplina, de responsabilidad y demás. Pero si quiere y si puede, puede también aceptar trabajos fuera de fecha, pero no es una obligación, ¿no es cierto? Y de pronto, si no está escrito esto como alternativo, puede ser que los estudiantes se quejen que el docente no recibe trabajos fuera de fecha y no sé qué, no sé cuánto, y la universidad llame la atención al docente, pero resulta que no es algo obligatorio. Si nosotros tenemos esto como alternativo, podemos nosotros respaldarnos y decir es que esto es alternativo, o sea, no es un tema obligatorio y podemos justificar por qué no lo hacemos. ¿No es cierto? No es por capricho, ¿no? El docente tendrá sus motivos, ¿no? Pero no tienen por qué ni descontarle su sueldo, ni llamarle la atención, nada, porque está dentro de las funciones alternativas, ¿ya? Dar actividades extras a los estudiantes, dar conferencias, realizar talleres, etcétera, son funciones alternativas de un docente. Si alguno dice, pero le dicen eso tendría que ser obligatorio. Si la empresa considera que es necesario ser obligatorio, entonces tiene que ponerlas como funciones específicas. O sea, no hay problema. O sea, aquí el tema está en solo aclarar. Por eso este es un documento que nos informa, ¿no es cierto? Que nos comunica. Entonces, si yo quiero que todo esto sea obligatorio, las paso como funciones específicas y listo. Pero si veo que no, o sea, que no es necesario que sean obligatorias y pueden ser alternativas, entonces pongo como alternativas, ¿ya? Y pasamos, ya tengo identificadas la función general, que es como un resumen, ¿no? O sea, o sea, que engloba, ¿no? Todo. Tengo las funciones específicas, que son las obligatorias, las actividades obligatorias del cargo, y las funciones alternativas, paso a desarrollar los requisitos para el desempeño del cargo.
Y esta partecita es la que nos ayuda a nosotros en la etapa de reclutamiento de personal, en la etapa de selección de personal también, de inducción, en fin, la inducción, bueno, todo el documento, ¿no? Pero en reclutamiento y selección, esta parte es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque debemos nosotros poner, pues, ¿no? Cuáles son los requisitos necesarios para ocupar el cargo. Y dividimos esta parte en varios puntos. Por un lado, ponemos la formación necesaria para el cargo en esa empresa. No podemos copiar. Por eso se dice que los manuales no se copian, ¿ya? O sea, no es bajo de internet y listo, copio de la Harvard los requisitos para los docentes y los pongo, digamos. No, no es así, porque cada empresa tiene su propia personalidad, o sea, tiene sus propias características, ¿no es cierto? Entonces, esto se elabora a medida, ¿ya? Entonces, en formación yo analizo, pues, ¿no? Que estoy haciendo el manual para el docente, analizo qué formación es necesaria para ser eficiente en el cargo. Y en este caso, solo por dar un ejemplo, pongo, ¿no? Que el nivel de licenciatura y un diplomado en educación superior es necesario. Punto. Otras universidades pedirán maestría en su área de formación. Bueno, bien. Otras universidades doctorado para ser docente, bueno, eso sobre todo en países desarrollados, ¿no? Entonces, bien, ¿no? O sea, cada universidad ve lo que es necesario. Experiencia, de igual manera, lo que la empresa considere necesario para su empresa. Entonces, para el caso del docente, ponemos 2 años como docente. Otras empresas pueden decir 3 años, otras empresas pueden decir 2 años como docente y 2 años en su área de formación profesional. O sea, depende de cada empresa. Habilidades técnicas, o sea, qué habilidades debe tener de manera técnica para ocupar el cargo. Y en este caso ponemos el manejo de Word, de Excel, PowerPoint, Classroom, Zoom, Moodle, tendríamos que poner ahora, ¿no es cierto? Porque es lo que se está manejando para impartir clases. Y por último, características o rasgos personales, donde detallamos, ¿no? No detallamos, sino que mencionamos aquellas características que consideramos más importantes, ¿ya? Con que sean 5 o 7, suficiente. O sea, aquí no vamos a buscar a la persona perfecta, no vamos a llenar de características o rasgos personales en el perfil. Entonces, pero, ¿por qué? Porque se nos complica después, ¿no? Buscar esa persona ideal, ¿no? Pero poniendo las 5 características o rasgos personales más importantes, bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, buena oratoria, que sea organizado, tolerante, disciplinado y buena presencia. Listo, ya. Y por último, el pie de página, que tiene, por un lado, los datos de cuándo se ha elaborado este documento, quién lo ha elaborado, qué cargo ocupa esta persona que lo ha elaborado, quién ha revisado este documento, qué cargo ocupa esa persona y en qué fecha ha revisado, y su firma, ¿no? Y quién ha autorizado la puesta en vigencia de este documento. Entonces ponemos también el nombre, el cargo y la fecha, ¿ya? Entonces puede ser que quien lo elabore sea un consultor externo, ya no importa, ¿no? Pero quien lo revise tiene que ser una persona entendida en el tema de la empresa, ¿no? Quien le dé el visto bueno, ¿no? Y quien lo autorice tiene que ser ya o el nivel jerárquico superior, pues, ¿no? De la empresa, o sea, los ejecutivos, ¿no? El nivel gerencial o ejecutivo, dependiendo a quién corresponde el cargo, ¿ya? Bien, eso es lo que debe contener, entonces, la descripción del cargo. Entonces, para cada cargo, lo que yo debo hacer es ir desarrollando este documento, ¿no es cierto? Ahí. Sí, entonces yo sé que aquí no se visualiza bien, ¿no? Pero es por el tamaño, pero eso es lo que nosotros debemos desarrollar, ¿ya? Entonces, si hay 20 cargos, 20 formularios tengo que llenar. Si hay 15 cargos, 15 formularios debo llenar, ¿ya? Y una vez que he realizado la descripción del cargo para los cargos que me hayan pedido o para toda la empresa, no sé, dependiendo, entonces yo ya adjunto los formularios que se manejan en dicho cargo. Entonces yo pongo en el manual de funciones una copia del formato de estos documentos, ¿ya?
Incluso puedo yo aclarar cómo se deben llenar estos documentos, cosa que en mi caso, si voy al manual de funciones y tengo que llenar el registro de asistencia, digamos, entonces está el formato y quizás una aclaración más de cómo se llena. Entonces yo ya sé, ¿no?, qué tengo que hacer. También el centralizador de notas, por ejemplo, ¿no? Entonces está el formato y cómo tengo que llenarlo. Entonces eso me aclara, me informa, ¿no? Y antes de que se corte esta primera parte, tenemos el glosario de términos técnicos, que sería el tercer punto dentro del cuerpo principal del manual de funciones. Entonces, si yo considero necesario, hago como un